Abogada, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes a todos. Pues realmente, Wendy, estamos un poco preocupados porque ya se había anunciado el alcance de esta ley, aunque han habido ciertos cambios durante el proceso de aprobación, pero definitivamente no hay que tomar esto a la ligera. Las personas deben que el que puede resolver ahora de alguna forma iniciar un proceso legal, ya sea por vía laboral, por vía familiar, es el momento de dejar de estar pensando y dar un paso, porque de verdad que esto se puede poner muy, muy complicado. Así es, abogada, y justamente esto que se aprobó el día de ayer, que está a punto de firmar el gobernador Ron DeSantis, ¿cuál es la consecuencia para estas personas que están en un proceso o que no tienen un estatus definido? ¿Cómo usted lo ve? Ok, realmente la ley abarca varios puntos y involucra a diferentes entidades, desde hospitales hasta lo que son la policía, lo que son también entidades que han, por ejemplo, dado incentivos a los comercios, a los business, es decir, involucra a diferentes entidades. El primer problema que yo veo en esta ley, por ejemplo, que encuentro muchos términos que no están siendo especificados claramente. Y esa es una de las formas que casualmente se atacan a las leyes cuando son enunciadas o promulgadas, que es lo que le llamamos la vaguedad o la ambigüedad. Por ejemplo, no es lo mismo solamente decir un indocumentado a decir un indocumentado que se encuentra en un proceso antiguo de inmigración. Son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? No es lo mismo la persona que solamente cruza la frontera y no se dio cuenta a nadie que entró, a una persona que sí se presentó en la frontera ante una autoridad de inmigración, fue tomado huellas, fue procesado y todavía encima fue liberado para tener una oportunidad de presentar esa defensa ante un juez de inmigración. Entonces, por ejemplo, esta ley no hace una aclaración al respecto. Habla de indocumentado y ahí ya vamos viendo problemas con esta ley. Porque entonces, si alguien lo paran en la calle, ¿cómo tú vas a manejar el caso de ser un indocumentado, pero aún así yo tengo una fecha en corte y puedo alegar? Si a mí me están dando una fecha en corte, yo ya sé que me tengo que presentar ese día en la corte, no me tienen por qué mover de la Florida. Entonces ahora viene la otra sumatoria a este problema, que es lo que llamamos la jurisdicción. Correcto. Dentro de la ley están hablando de mover, se aprobaron $12 millones para sacar indocumentados del estado de la Florida. Y en esos 12 millones pueden haber muchas personas que ya están trabajando con sus abogados, que estamos armando una defensa y que nuestra jurisdicción es en Miami, por ejemplo, en la corte de Miami. Entonces, a mí no me pueden mover a mi cliente a otra jurisdicción, porque eso va a causar no solamente gastos para mi cliente, sino también va a crear un tremendo problema con lo que son las jurisdicciones que ya están estipuladas por donde está, de acuerdo a donde está viviendo la persona que se presenta en corte. Es decir, ya uno así por encima estamos proyectando una gran cantidad de problemas sin entrar en los problemas de privacidad que van a haber, por ejemplo, con los hospitales, cuando está sabido que es de las informaciones más confidenciales y privadas que se dan cuando uno firma algún tipo de aplicación o registro en un hospital. Es decir, que definitivamente hay muchos puntos que está cubriendo esta ley que van a crear grandes problemas. Aparte, estamos hablando de empleadores también, que ahora pueden tener a una persona trabajando, que tampoco yo quiero negar. Acuérdense que yo siempre dije cosas que no podemos aceptarnos porque siempre han existido. Exacto. Yo ahora no puedo venir y decirte que no hay que nadie sabía que el que está dándole trabajo a un indocumentado sabía que estaba violando una ley. Eso estamos claros. No solo viola una ley de inmigración, pero viola una ley laboral también. Eso estamos claros. Eso siempre ha existido, por favor. Eso hay que entenderlo. Lo que ahora estamos hablando de ciertas penalidades de una envergadura muchísimo más seria, ¿okay? Por ejemplo, compañías que recibieron incentivos económicos, no mencionan, por ejemplo, el incentivo del COVID, pero no sabemos si lo van a utilizar. Si esas personas se les hace una auditoría y encuentran que han puesto a trabajar a personas indocumentadas, van a tener que pagar inmediatamente ese préstamo. Es decir, hay muchas cosas que están abarcando acá. Por ejemplo, personas que tuvieron la oportunidad de sacar su carrera de derecho, no lo van a dejar practicar en el estado de la Florida. Es decir, wow, es impresionante la cantidad de envergadura que tiene Wendy esta ley. Abogada, una pregunta también muy importante y creo que usted ha tocado un punto, es todo eso ha existido antes y una de las cosas que se está nombrando es estas citas que están teniendo
diferentes personas en la oficina de inmigración de Miramar, por ejemplo, que es una de las quejas más recurrentes, y que les están deteniendo en el momento de la cita. Abogada, explíquenos exactamente cómo puede ocurrir esta situación y qué es tener una cita, presentarse una cita y correr el riesgo de ser detenido y obviamente deportado. Ok, cuando una persona la deja salir después de haber pasado por la frontera y ser procesado, ahí tiene toda la discreción de evaluar si esa persona es alto riesgo, no es alto riesgo, cuál es el historial que tiene, historial criminal, historial migratorio, si es primera vez que entra, si es segunda vez, y de acuerdo a varios factores es que determina va a quedar en custodia, es decir, va a quedar detenido o va a ser liberado, ya sea bajo parol, ya sea bajo fianza. Ahí tiene esa discreción, eso es algo en la ley, ¿ok? Ahora, personas que han sido liberadas y las ponen bajo la orden de supervisión, que es la mayoría, lo que están diciendo es básicamente, yo quiero que cada tanto tiempo usted se me esté reportando en esta oficina de Miramar para que entonces saber de que usted no solamente está cumpliendo con la condición por la cual lo liberamos, sino que también está demostrando de que usted sí va a cumplir a las cortes que se le van a presentar o se le va a citar. Ahora, ¿por qué los detienen? Bueno, vuelven otra vez a valorar. Si ellos están encontrando que la persona, por ejemplo, no va a, o ya perdió tal vez alguna cita en corte, o al investigar más allá con las huellas, llegó el reporte del FBI, o lo que haya que ellos investigado, consideran que esa persona ahora representa un riesgo de que no va a hacer nada, o ni siquiera va a presentarse a corte, no va a hacer nada, entonces lo pueden perfectamente detener, ¿ok? Ellos, recordemos, todos los que están ahí están bajo un proceso de deportación. Por eso hay ciertos clientes que nosotros representamos como abogados y la defensa es hecha estando siempre detenidos hasta que ganamos el juicio, nos liberan a esa persona. Entonces el abogado tiene que alegar, por ejemplo, si hay condiciones de salud que no es conveniente que el cliente siga detenido. Es decir, hay otros factores que nosotros podemos solicitar para que se tome en cuenta la liberación, pero si no, ellos tienen la potestad de que esté detenido. Ahora, los que están últimamente deteniendo pueden ser también personas que no han presentado ningún tipo o han perdido una entrevista de miedo creíble, por ejemplo. Recordemos que también existe ese término, que es cuando la persona dice, temo por mi vida por una situación de opinión política, pero cuando hacen la entrevista, desafortunadamente no pasan esa entrevista. Es decir, hay muchas cosas pasando. Tiene que ver también cuánto tiempo lleva la persona en el país. No es lo mismo las personas que llevan 8 o 10 años, personas que acaban de entrar en menos de 2 años. También hay leyes que se están impulsando. Es decir, depende de cada persona que se están valorando para poder saber si van a ser detenidas o no, o deportadas. Y abogada, pues justamente hemos estado también viendo muchas protestas en este tema de Cuba, justamente en el tema de la I-220, el tema de la situación del año y el día. Y también creo que hay una información confusa en este tema, abogada. ¿Qué nos puede aclarar usted acerca de eso? Ok, lo que pasa es que entendemos que la comunidad cubana esté protestando, esté tratando de que se aprueben a favor la 220 sea reconocida como, por ejemplo, con el parol, que era lo que existía antes. Eso lo entendemos. Sin embargo, volvemos al mismo punto. No podemos pensar que solo los cubanos pueden tener ese beneficio, porque entonces también vendrían otras nacionalidades y quisieran pedir también una ley de ajuste, como la tiene la ley, como existe con la ley de ajuste cubano, porque entonces hablaríamos de que por lo menos Venezuela, y que lleva también una dictadura, Nicaragua y una dictadura, Haití también tendría que entonces valorarse esas otras nacionalidades. Entonces, aunque ellos tengan ese derecho de estar protestando en este momento, no va a ser algo muy fácil. Yo considero que el gobierno lo que está haciendo por eso es presentando alternativas como lo ha sido el parol, que es otra alternativa legal, y como lo posiblemente, si pasa, el famoso TPS que tanto se está discutiendo, pero igual, son cosas que no van a pasar, no van a pasar de un día para otro. Si llega a pasar, bueno, muy bien por Cuba, pero consideramos que esto está muy difícil ahora en la mesa. Y abogada, antes de irnos, ¿hay también alguna aclaración sobre esto que se habló hace una semana para Colombia, Honduras y, si no me equivoco, El Salvador? Sí,
Desafortunadamente, por la mala información, porque han llamado a la oficina, Ajá. muchas personas han confundido el parol, el tipo de parol que se le otorgó a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, con el parol que se anunció recientemente, que es un parol humanitario de reunificación familiar. Okay. Entonces, yo brevemente he estado explicando lo que hay una gran diferencia. El parol de reunificación familiar requiere que exista una petición previa, familiar. Es decir, alguien de tu familia ya inició una petición y va a ser evaluada por el gobierno y vas a recibir una carta de invitación para entonces poder procesar un plan humanitario de reunificación familiar. La única referencia que tenemos del programa es para Cuba y Haití. Si el gobierno lo aprueba de la misma manera que se ha manejado con Cuba y Haití, por eso es que yo me baso en decir esta opinión sería de esta manera. Previa petición familiar es que va a poderse dar ese tipo de parol, que no tiene nada que ver con el sistema de parol que crearon para Cuba, Venezuela, que lo estamos viendo que es un patrocinador, que no tiene que ser familiar, que básicamente te está literalmente patrocinando de forma económica y tú vienes aquí y ya. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, para que la audiencia entienda, hay diferentes tipos de parol. De hecho, no solo hay dos, hay diferentes tipos de parol. Hay otro que se llama parol in play, parol de los militares. Hay muchos tipos de parol, por eso es que se deben de informar correctamente. Excelente, abogada. Bueno, yo creo que es importante lo que usted ha dicho, la información, porque todo se tergiversa y entonces ya todo lo analizan como que, bueno, ya Colombia, Colombia, El Salvador, Honduras está igual que, por ejemplo, Venezuela, Haití o Nicaragua o inclusive Cuba. Pero por eso, abogada, hay que llamar a su oficina para poder tener esta asesoría directa, que como todos sabemos, usted continúa con la promoción de la primera consulta gratis. Correcto, sí, nos pueden llamar al 786-300-8117 para entonces recibir esa información, hacer esas preguntas, aclarar esas dudas. Excelente, abogada. Voy a dejar con Giovanni que le tiene una confirmación de la invitación. Abogada, a mí solo lo que me gusta es party. A mí comida, party. Bueno, yo tengo un dicho, work hard, play hard. Balance en la vida. Abogada, el día 12 vamos a estar acá en el 5534 Northwest de la 79 Avenida. Vamos a estar celebrando la inauguración del estudio de TFKM Foundation y lo estamos haciendo el día viernes porque necesitamos que usted esté aquí, que esté con nosotros. Yo dije que sí, que ese día ya está apartado. Entonces, okay. Y también vamos a ir haciendo, porque el día esto sí es parte para toda nuestra comunidad y para todos nuestros radioescuchas de Radio Luz Miami 1450 AM 101.9 FM. La abogada Noelia Ramos va a estar el día 20 de mayo con nosotros haciendo un simposio, una serie de información de preguntas concretas a nuestros hermanos cubanos que se presenten de 11 a 1 de la tarde. Abogada, muchas gracias por participar con nosotros. Una tarde más o menos calurosa, pero contento porque va a estar con nosotros. Claro que sí, ahí estaré con mi equipo, dando todo ese apoyo a la comunidad. Traten de llegar temprano para que sea de una forma organizada y que todos puedan hacer sus preguntas, que con muchísimo gusto para eso vamos a estar ahí siempre apoyando a la organización, Giovanni. Muchas gracias, abogada. Muchas gracias. Bueno, abogada, prepárese que el otro viernes ya está cerquita y nos vamos a ver aquí en vivo. Vamos a hablar de todo esto y muchísimo más, y que pase un excelente fin de semana. Igualmente, bye. Bye. Bueno, ustedes saben que nuestra inauguración oficial es el 12 de mayo, una fecha importante porque, Giovanni, has mencionado anteriormente